soy Cubero Díaz y les quiero comentar que esto no se lo pierdan. Aquí comienza el bloque de Hoy puede ser un gran día y presenta puro rock argentino. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Ahí estamos, acá estamos en comunicación telefónica ya con Ezequiel Ábalos. Le damos la bienvenida. Hola, hola, buen día, Eze, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Radio Quilpo? Bien. Acá haciendo, sí, bien. haciendo un poquito de macana por ahí de repente, pero nada, pasa nada. No pasa nada si uno toca el botón que no es. Porque ¿Cuántas veces ha pasado eso? Claro, yo me imagino, ¿no? Estamos en manos, no me quiero delirar mucho, pero la vida humana prácticamente, ¿no? Está en manos la civilización de gente que si llega a tocar el botón que no es el correspondiente, eso sí, ¿no? Se nos pone más difícil. En cambio acá, bueno, si no tiene perdón, entonces... Sí. Así. Ahora es el botón del mouse. Ahora sí, el botón de mouse. Pero también, viste, con el mouse también podés hacer en 2 segundos, mira, en 2 segundos, una distracción y ya si tenías que hacer sonar, por ejemplo, a los violadores y de repente toca otro botón, aparece Atahualpa Yupanqui. Es una cosa... Bueno. Es... Son dos punks de diferente manera. Ah, bueno, linda introducción para arrancar con el tema de hoy, entonces. No hay mal que por bien no venga. Totalmente, porque, bueno, la intención era hablar del punk en todo sentido, ¿no? No solamente con su música, su actitud, su vestimenta, su confrontación al sistema, sus diferencias con lo que estaba pasando en diferentes lugares del mundo, sino también con esta actitud que también tuvo Atahualpa, ¿no? En varios reportajes que se pueden leer en el día de hoy, se puede ver, ¿no? Un poco la actitud que tenía él. Pero más allá de la etiqueta, ¿no? Sí. Tiene que ver con esto, ¿no? De cómo vivir en el sistema sin ser parte. Ahí está. Empecemos a, si es posible, a poner en palabras el punk. Bueno, el punk tiene, digamos, diferentes puntos de aparición, básicamente con dos realidades diferentes, digamos. Por un lado, en Estados Unidos aparecen una serie de pubs y de lugares donde van apareciendo bandas que siguen un poco la premisa de Let's Rock. ¿Cómo te puedo decir? El panorama musical estaba dominado en ese momento por la música sinfónica, que veníamos hablando hace un tiempo. Justamente. Y la despersonalización de las bandas, o sea, era imposible tocar un tema de Emerson, Lake and Palmer, era imposible tocar un tema de King Crimson si vos recién estabas aprendiendo a tocar guitarra. Claro, por un lado. claro. O sea, en la forma de expresión. Sí. También lo que se da es que, diferentes problemas políticos y sociales hacen en Inglaterra que empiece a haber una gran depresión, falta de petróleo por el tema de la guerra de Israel con Palestina, con los árabes, y empieza a haber inflación, empieza a haber recesión, muchos desocupados, que es lo que impulsa también a salir el verdadero punk rock en Inglaterra, ¿no? A través de los Pistols, los Clash y The Damned, Claro. y varias bandas más. Tiene que ver con eso, que podría ser
parecido a lo que pasa ahora aquí en el país, ¿no? Lo que pasaba en ese momento. Entonces empiezan a dar subsidios a las personas que no podían trabajar y que no tenían trabajo. En Inglaterra, en el 74 estamos hablando. Para trazar paralelos. Pero Sí. más allá de eso, surge un movimiento que empieza a representar a la juventud que estaba cansada de la burguesía, de las bandas que pegaban un par de éxitos y se transformaban en algo lejano, se transformaban en millonarios y empezar a ostentar esa distancia con la gente, hacer otro tipo de canciones que hablaban de, no sé, de océanos topográficos y no de lo que realmente le pasaba a la gente, que era lo que estaba pasando en ese momento en el país. Sí, con poca calle, digamos. El punk nace un poco de eso, y en las letras un poco de los diferentes artistas se ven reflejado mucho de eso. Por un lado, los Pistols con esta actitud que mucho tenía que ver Malcolm McLaren, que era quien lo llevaba adelante, en cuanto a la vestimenta. O sea, hay varias frases bastante célebres que pintan un poco lo que era el rock, lo que era el punk en ese momento, ¿no? Y la actitud. A ver, de alguna. Como que el punk no vino para darle de comer a la música, sino vino a alimentarse de sus despojos. Como que el punk no importaba si vos estabas tocando bien, o estabas bien vestido, o estabas con un buen sonido, sino lo que importaba era el momento, el ritual del momento, y confrontarse contra toda esa burguesía musical y política. Así como también se refería a la clase media, Claro. tratando de explicarle a los chicos que estaban naciendo cómo era realmente la vida y cómo no era lo que estaba pasando. Bien. Que eso, digamos, más tiene que ver con The Clash, porque The Clash tiene una información que también tiene que ver con el ska y con el reggae, que venía de los jamaiquinos que iban en barco a Inglaterra y se quedaban y iban intercambiando esa música. Pero bueno, más allá de los estilos, fue un boom comercial que, a pesar de eso, las compañías tardaron mucho en grabar los discos de estas bandas, o no querían, o a los Pistols le firmaron 2 veces contrato y le devolvieron la plata. O sea, le dijeron que no. O sea, finalmente tuvo que firmar para un sello independiente que se llamó Virgin, que había empezado en el 75 con Tubular Bells, que fueron los únicos locos que la vieron en cuanto a lo que era los Pistols, y que no había que retrasar un poco todo lo que estaban haciendo, porque la actitud también era prenderse fuego, ¿no? Me encanta que estamos hablando a sí mismos, ¿no? Una cosa bastante, no me importa nada, no hay futuro, y vivo al mango todo el tiempo. Lo que pasa es que en el medio de eso, las drogaduras iban pudriendo a la cabeza de algunos chicos y terminaban como Sid Vicious, que de alguna manera es como el icono del punk, en el extremo más riesgoso, ¿no? Bien, entonces estamos planteando un poco el mapa de los inicios del punk en la patria grande. Esto sí que es la patria grande, ¿no? Entonces, ya que estamos en el bloque puro rock nacional, y está buenísimo. Ahora, en este momento, estamos escuchando The Clash. Mirá qué bien. Sí, claro que sí. Bueno, The Clash, yo lo que recomiendo de Clash no solamente escucharlos y disfrutarlos, sino traducir sus letras y traducir las cosas que decían, y a uno ahí va a ver un poco el reflejo de lo que era el punk más pensante, ¿no? No solamente el no hay futuro,
sino diferentes formas de comunicarse con la juventud, con los pares y no pares, para que cambien, digamos, esta cosa complaciente que había con el sistema y la búsqueda de todos de ser burgués. Claro. Y disfrutar de ese conservadurismo. Sí. Bandas hay un montón, pero podemos nombrar influencias y de Estados Unidos, los New York Dolls, obviamente los Ramones, los Dead Boys, los Stooges, MC5. Los Stooges, no tengo eso. Claro, bueno, esos son como los referentes de ese lado. Bien. Por el otro lado había otros que tiene que ver más con Inglaterra y... Bad Religion no. Yo no. Bad Religion no, nada que ver. ¿O sí? ¿Television? Bad Religion. Bueno, eso sería como una segunda generación. Claro, sí, mucho más acá. ¿No? Sí. Estás hablando de... Ya me vine acá en el tiempo. Va, acá en los 90, no sé. ¿Ah? Claro, bueno, los Dead Kennedys, Claro, Dead Boys, claro. Religion, Social Distortion, Black Flag, también, digamos, bandas que se cruzaron también con el heavy metal y como no sé, Fugazi, Minor Threat, yo qué sé, diferentes formas, pero esas ya son la segunda generación, incluso en algunos casos ya era como lo que fue el hardcore punk, ¿no? Que tenía que ver con otro tipo de influencias, de hacer temas de 2 minutos, re fuerte, rápido, concreto, puro pogo, que bueno, pero eso fue después. Eso fue después, otro capítulo. Lo que voy, ¿dónde mejor se puede expresar toda esa situación del punk? En Argentina, en el momento que se estaba viviendo con los militares y la genocida dictadura militar argentina. Estamos hablando de esa época. Volvemos a caer en esa época y en esa época esos discos no se editaban, la información la tenían unos pocos que podían comprar algún disco importado o comprar alguna revistita donde saliera simplemente el nombre de Sex Pistols o alguna información, y muchos que nos dejamos influenciar solamente por la actitud que tenían de decirle a la reina que no era un ser humano, o que había anarquía en Inglaterra, y creo que de alguna manera Pistols y Clash son los que ponen un poco la filosofía del punk, que hace que nosotros empecemos a acercarnos a ellos. Y cuando ellos ya estaban separados, recién acá empezaba algunas banditas punk a empezar a tocar. Era muy difícil tocar en esa época, años 78, 79, no había mucho rock. Acá en Argentina dominaban las bandas que se habían fusionado con el jazz rock, Serú Girán, Spinetta, esa cosa del arrastre de la música sinfónica que había tenido también Serú Girán en el 78, y no había mucha cabida para el rock. De hecho, el rock más duro, más cuadrado, por decir así, no tenía cabida en las discográficas, las ediciones de los discos se demoraban, las bandas se separaban, había muy pocos lugares para tocar. Y bueno, en ese caldo de cultivo también de la dictadura van apareciendo algunas banditas, entre ellos lo que se llamó primero Los Testículos, que fue el comienzo de Los Violadores, en un par de recitales donde había 40, 50 personas y tocaban 2 veces por año, 3 veces por año. Claro. O sea, muy difícil, no había una escena. Había simplemente una inspiración del punk y no es el punk de la clase baja el que va surgiendo en Argentina.
como podríamos decir que hoy por ahí la cumbia y el trap han captado esa porción del mercado, ¿no? En este caso, bueno, Los Violadores, imagínate, recién se ensayan con Piltrafa en febrero del 81. Febrero O sea, del 80, mirá. Fue el punk de 5 o 6 años y recién editan su primer disco en el 83. Claro. ¿Por qué? Porque se da el caldo también de lo que fue la guerra de Malvinas, la caída del gobierno militar, Claro, la apertura un poco de otro tipo de géneros musicales que no tenían que ver tanto con el folk y con la música sinfónica. Acabo de caer un poco en eso que pasa con varias bandas de contenido y de saber que las canciones vienen de más atrás y que los álbumes son 83, 84, hasta 85 te diría algunos, y que siempre me hacía como una especie de, ahora es como que me cayó la ficha, ¿viste? Tuvieron que esperar. Tuvieron que... No, también tiene que ver con el diseño cultural que tenía el gobierno militar para con nosotros. O sea, basta leer el discurso de la juventud de Macera para darse cuenta qué orientación tenía el aspecto cultural permitido por el gobierno militar. Sí, sí. Y bueno, tuvo que esperar y hasta que llegó. Y cuando llegó ya no fueron muchas las bandas que pudieron grabar. Estamos hablando de Los Violadores, muchas bandas que quedaron en el camino como Los Laxantes, Trix y varios más que no pudieron grabar, que se les pasó. A ver, pasó el momento. Claro, mencioná los que pudieron grabar o los más conocidos. Mirá, no son muchos, principalmente Los Violadores, Alerta Roja, y después hay como una revival del punk que fue Invasión 87, donde ahí aparece Ataque 77, graban algunas bandas interesantes, míticas, que están en ese disco, muchas que ya casi no estaban tocando, pero se empieza a armar como un caldo de cultivo punk que deriva después en el hardcore punk, lo que eso sí tuvo como una gran afluencia de bandas, que en algún momento hablaremos específicamente del hardcore punk, de Buenos Aires Punk, sí, por favor. Y de toda esa movida en el cual, digamos, quien más trascendió, más allá de que no demuestre interés, fue uno de los pioneros y bandas claves. Boom Boom Kid fue quien siguió también esa línea, ¿no? De temas cortos, rápidos, fuertes, en inglés, en castellano, y donde ahí el punk se acerca más a otro tipo de filosofía, que puede ser filosofía straight edge, que sería que no comes carne, que no tomas alcohol. O sea, ya estamos hablando de una ramificación de variantes con distintos ideales. Súper interesante. Tenemos como para hacer dulce, claro, digo, ¿no? Punk a través de los años, a través de los 80 y los 90. Bueno, me encanta. También hay un movimiento que tiene que ver con no matar animales para comer, claro, no criar animales para... ¿viste? Vegano, más vegano. Derivó en lo que fue la palabra vegano, pero en su momento era como un movimiento. Claro. Era un movimiento, claro, que va surgiendo en la juventud y que se ramifica a través de este estilo, el hardcore punk. Me encantó. Ahí sí lo metemos a Bad Religion, sí, Exploited y un montón de bandas que también son referentes de lo que se llamó el hardcore melódico. Ezequiel, donde en vez de temas de 2 minutos fuertes, había una canción, había una estructura, había una
una línea musical diferente. Bien, te corto ahí, no nos des más información, no nos des más información, por favor, te lo pido. Yo encima, personal, o sea, en lo personal tengo cero punk prácticamente, así que bueno, no he podido, mi participación es muy escasa. Me encantó esto del movimiento vegano. Si querés la próxima vez que estemos con el punk, vamos por ese caminito. Me gustaría, porque es algo que hoy está tan presente, ¿no? Sobre todo en la juventud. Hay muchos jóvenes con esa en esa línea o en esa búsqueda. Esa línea hoy por hoy está absorbida por el mercado, ¿viste? Sí, pero no, o sea, empresas sí, que son, digamos, totalmente contrarias a esa filosofía, están vendiendo, no sé, leche vegana, sí, leche de almendra, o sea, está totalmente captado incluso en lo que es el restaurante gourmet, claro. ¿sí? Donde hoy un plato de arroz con no sé qué puede ser mucho más caro que un asado. Pero bueno, esa es otra historia que hablaremos más adelante. Es otra historia, y perdón, y también está la búsqueda genuina, viste que por suerte yo creo que el mundo se salva porque siempre en cada abanico que se abre de posibilidades, tenés lo que va a pique, la truchada, pero también está lo otro. A veces son los menos, a veces cuesta, pero entonces está bueno ahí tratar de darle el espacio y acompañar. Me parece muy interesante. Es más, yo cuando sea ese bloque le voy a meter fichas para que algunos jóvenes escuchen. Porque me parece que también anda muy presente. Hay varias bandas y varios temas que podríamos escuchar de diferentes artistas nacionales, ¿no? Dale, lo armamos. Que habla de esto. Antes que me vaya, sí, quería recomendar, digamos, libros de información de este tema. Muy bien, para la biblioteca. ¿Cómo le habíamos puesto? Teníamos un nombre, era no me acuerdo, la biblioteca del bloque de rock, pero teníamos ya el speech. Bueno. Pero bueno, dale. Después le buscamos un nombre. Varios libros imprescindibles del punk inglés o del punk americano. ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí, escucho, se escucha. Tomo nota. Ahora sí, un libro que está totalmente descatalogado, pero que es una joya de la historia del punk inglés, escrito por un argentino llamado Fernando García, que tiene varios libros, como Las 100 anécdotas de Papo, Las 100 anécdotas de Los Redondos, etcétera. Periodista, muy interesante. Sex Pistols y el punk inglés. Si lo buscan, no sé si estará en Mercado Libre o no, pero súper recomendable. Bien. Así como es bien recomendable el libro de Juan Carlos Kramer, escritor, periodista, que se fue a Inglaterra y entrevistó a todos los punks en el momento que estaba sucediendo el punk. Wow. Y que lo publicó su libro, La muerte joven, y que después de 20 años le devuelven una valija que había sido olvidada por él mismo en Inglaterra, con entrevistas que no habían estado publicadas en el libro porque no las tenía, pensó que lo habías perdido. Ah, mirá. Entonces se acaba de reeditar el libro Punk, La muerte joven, Planeta, de Juan Carlos Kramer, con estos reportajes agregados a Patti Smith y a varios más. Bien. Otra joyita. Bien. Hablando del punk en Argentina, hay un libro emblemático, es El nacimiento del punk en la Argentina y la historia de los violadores, de Esteban Cabana, que acaba de ser reeditado como 1, 2, 3 ultraviolento, la historia de los violadores. Lindo libro del punk. Y después, para seguir el punk y el hardcore punk, tenemos que ir a fanzines, a ediciones más de fanzines, y historias del Buenos Aires hardcore de Julián Badalá. No nos entra más en la repisa por hoy.
Por hoy, Se me van a caer los libros. Por hoy estamos así. Ya anotaron todo, búsquenlo. Sí, les recordamos que por más que no lo hacemos inmediatamente, bueno, que alguna vez puede fallar, pero vamos subiendo al canal de YouTube. Hoy puede ser un gran día estos bloques que compartimos en la mañana de domingo. Ezequiel, muchísimas, pero muchísimas gracias. Abrazo. Chau, ¿qué tenés de música? ¿Qué sale? ¿Qué sale ahora? Y bueno, 1, 2, 3, ultraviolento. ¿Te parece? Bueno, ese tema obviamente tiene, digamos, referencias del lenguaje utilizado en La Naranja Mecánica. ¿Ah, sí? De la película. Ay, bueno, ¿podemos un día hacer la Naranja Mecánica? La letra hace alusión directa, por ejemplo, varias de Bocha caminan por ahí. Bueno, ese era el lenguaje que si vos tenés el libro de La Naranja Mecánica, hay un diccionario de palabras utilizadas en ese libro, inventadas, ¿no? Bien, mira. Especialmente para esa película. Buenísimo. No lo tengo, me interesa mucho el tema, así que vamos a hacer también, ya anotamos un bloque, La Naranja Mecánica. Amo, sí tengo el disco, me gusta, tiene varios temas de Beethoven, sin ir más lejos. Hay un tema con el que abre la abertura del sol, medio algo medieval. Me encanta la música de La Naranja Mecánica, así que podemos enganchar, porque la excusa, ¿viste? El bloque de rock argentino, mandamos Los Violadores y después desmenuzamos un poco La Naranja Mecánica. Un día hacemos un especial. Ay, la banda de sonido también. Tremenda. De esa película, muy interesante. Stop. Y después lo que fue para nosotros enterarnos que había proyectos de la CIA llamados MK Ultra para cambiar la identidad de la gente, que antes lo utilizaban a través de electroshocks y que después fue diseñada como un método de tortura y de cambio de mentalidad de las personas. Nos corre la música. Abrazo gigante. Se prende la luz del boliche. Chao.